La cirugía gastroenterológica constituye uno de los capítulos más importantes de la moderna cirugía general. La herida abdominal más conocida de la antigüedad es la que lesionó el hígado del emperador Juliano en su campaña contra los persas. En los textos quirúrgicos del siglo XVI mexicano, Alonso López de Hinojosos y Agustín Farfán se refieren a las heridas del vientre. El primero separa las heridas del hígado de las demás y afirma que casi siempre son mortales. Ambos autores coinciden en señalar que las heridas de intestino delgado son mortales porque aunque las cosas no sueldan. En cambio, las de intestino grueso sí se abocan, hacen fístulas en el peor de los casos, pero el herido no muere. La cirugía intestinal es la primera que se realiza en la historia y tiene muchísimo que ver con problemas de guerra, heridas de vientre con apertura de intestino, y hay una grandísima tradición. En Nueva España, los primeros cirujanos que hablan de todo, Alonso López de Hinojosos y Agustín Farfán, el último cuarto del siglo XVI, son los que también nos hablan de heridas del vientre. Para empezar, heridas del hígado y de estómago las consideran mortales. Pero, y en esto es muy curioso, López de Hinojosos es siempre el más aventurado, es siempre el que trata de innovar y de no quedarse pensando no se pudo hacer, sino siempre intenta hacer algo. Nos dice, las heridas de intestino sí se pueden suturar. Pero curiosamente empiezan a decir cosas contrarias a lo que se decía en la actualidad. Intestino delgado es más difícil de suturar, pero cuando pega, pega bien, si no es mortal. Intestino grueso tiene más problemas porque la gente se muere por fiebre. Esto era muy claro. Intestino grueso tiene más gérmenes y lógicamente da infecciones más graves, puede dar peritonitis, excremento en el peritoneo. Sigue siendo gravísimo y era mortal hasta hace relativamente poco tiempo, hace 100 años. Entonces, ¿qué nos dice López de Hinojosos? Intestino hay que cerrarlo, siempre. Y idea ciertas cosas. Si acercamos el intestino a la pared y se llega a abrir, el líquido sale para afuera y no sucede nada. Si queda hacia adentro, puede ser mortal. Ahora, esto tiene mucho que ver con heridas de guerra que se daban en Europa y en otras partes, y en donde el problema era el mismo, pero los cirujanos de guerra sí decían, preferimos el colon, el intestino grueso, que el intestino delgado, porque la gente con intestino delgado se muere muy rápido porque no come. Es decir, si no se absorbe, pierden líquido, se deshidratan, se mueren rápido. Si no se mueren rápido, cura. En esto, Ambrosio Paré en el siglo XVI sigue siendo la clave. Heridas de arma de fuego, terrible porque les ponía un embudo, les echaba aceite hirviendo. Esa es la técnica alemana del XVI. Paré dice, no, sería mejor no poner embudo y suturar. Pero cuando es intestino, se pueden morir por fiebre. En el siglo XIX, en los ejércitos napoleónicos, Dominique Larrey, que sigue siendo la referencia en la cirugía del siglo XIX, va a plantear lo mismo. Pero él dice, siempre hay que cerrar. Siempre hay que intentar cerrar. Heridas de arma blanca eran mucho más sencillas porque son lineales. Ahora, ya en el siglo XIX en México se empiezan a usar todo tipo de subterfugios y de artefactos. Para 860 ya se introdujo lo que se llama el constrictor de Chaseña, que es se ponen las dos partes del intestino y es una especie de clamp que aprieta uno contra el otro y hace que los bordes se peguen y se cose alrededor. Entonces se empiezan a tener ventajas, pero diríamos estamos en la prehistoria de la cirugía gastrointestinal. Fue hasta el siglo XIX cuando se desarrolla la cirugía de las vísceras abdominales. Entonces era más frecuente encontrar el intestino necrosado en el interior de las hernias inguinales, crurales y aún umbilicales. En esos casos era necesario resecar ese intestino y volver a conectar los extremos sanos, para lo cual se idearon diversas técnicas de sutura. La cirugía gastroenterológica moderna se inicia en la segunda mitad del siglo XIX tras la introducción de la anestesia en 1846 y de la antisepsia en 1867. Por esos años en México se comienzan a hacer resecciones y suturas intestinales. En 1853, Pablo Martínez del Río realiza con éxito una sutura del colon en una paciente a quien se le había perforado en el interior de una hernia estrangulada.
Siempre en búsqueda de mejoras, en 1899, Adrián de Garay y Fernando Zárraga llevaron a cabo una enteroanastomosis con el dispositivo llamado botón de Murphy en un paciente con hernia estrangulada en el Hospital Juárez. En 1913, durante la Revolución, Guadalupe Gracia García estableció un servicio quirúrgico para atender a los soldados heridos. En vagones de tren habilitados para ello, se hacían suturas y anastomosis intestinales con buenos resultados. Theodor Billroth revolucionó la cirugía cuando en 1877 realizó la primera esofagectomía total y una de las primeras gastrectomías en 1881 para tratar un cáncer gástrico, seguida de la conexión del muñón de estómago restante con el duodeno, técnica que continúa llamándose Billroth I. Después se modificó la reconstrucción, reuniendo lateralmente el muñón gástrico con yeyuno, llamada Billroth II. Ambas se siguen practicando actualmente. La cirugía del estómago inició en México en fechas tempranas. En 1901, Manuel Toussaint practica una gastroenteroanastomosis en un paciente con adenocarcinoma gástrico y lleva a cabo la primera colecistectomía. Por su parte, Aureliano Urrutia, en 1905, publicaba sus reflexiones y experiencias acerca del cáncer de píloro desde el punto de vista de su tratamiento quirúrgico. Con esto quedaba establecida en nuestro país la práctica de los dos tipos de cirugía del aparato digestivo más comunes. La cirugía del estómago y el duodeno estuvo indicada en las neoplasias gástricas y las úlceras pépticas. Toussaint y Urrutia reportan que en las neoplasias el procedimiento lógico y más realizado fue la resección desde el principio. A fines de los años 20, Abraham Ayala González puso en boga la práctica de gastroyeyunostomías en el pabellón de gastroenterología del Hospital General. Ahí se disponía de todo el instrumental existente en la época, como sondas, dilatadores, punzos esofágicos, esofagoscopios de Chevalier Jackson, gastroscopios, sondas duodenales. Darío Fernández destacó en la práctica de este tipo de operaciones. Este pabellón, reinaugurado en su nueva sede en 1937, contó con una unidad modelo de gastroenterología médica y quirúrgica. El Hospital General de México se ha transformado. Por ahí de los años de 1960, después de que ya se hicieron las diferentes especialidades, por ahí de los 40 y tantos, la cirugía general se había dividido en dos partes: la cirugía general común y corriente y la cirugía gastroenterológica. Estamos hablando de los años de 1960. ¿Qué es lo que había sucedido? Lo que pasó fue que en los años 60 los cirujanos, la cirugía de esófago, la cirugía de estómago, hígado, vías biliares, colon, lo practicaban médicos que se dedicaban única y exclusivamente a la cirugía gastroenterológica. Al mismo tiempo estaba el Consejo Mexicano de Gastroenterología, donde tenía 3 secciones: la médica, la quirúrgica y la endoscópica. Y cirugía general, pues tenía otro derrotero donde teníamos aproximadamente 6 unidades. Podríamos decir coloquialmente que era una cirugía que se hacía durante el tiempo en que los jefes de servicio duraban 20, 30 años. Era una cirugía feudal. Y poco a poco fue cambiando y entonces el mismo consejo transformó las 2 secciones en endoscópica y médica. Y la cirugía gastroenterológica pasó a la cirugía general. La gastrectomía fue el procedimiento más usado para extirpar neoplasias y para tratar úlceras pépticas complicadas o refractarias al tratamiento. En 1931, Conrado Zuckerman publicó su experiencia de 5 años en cirugía gastroduodenal y de vías biliares. En 1933, José Aguilar Álvarez publicó sus consideraciones sobre el postoperatorio en pacientes gastrectomizados y Carlos Otero sobre las gastroyeyunostomías. En 1939, Francisco de la Rocha hizo una primera recapitulación sobre las hemorragias severas en úlceras pépticas gástricas duodenales e insistió en la conveniencia de su tratamiento quirúrgico. En aquellos años apenas se comenzaban a utilizar las transfusiones sanguíneas y la sonda nasogástrica. En 1943, Ayala González llama la atención sobre la úlcera gastroyeyunal en la boca anastomótica tras la realización de una gastrectomía tipo Billroth II. Mario Quiñones
uno de los pioneros de la cirugía gástrica con Ayala González, presenta en 1950 su experiencia de 20 años en el tema. En 1949 y 1951, Guillermo Alamilla, del Hospital Español, insistió en los detalles técnicos de este tipo de gastrectomía a fin de evitar complicaciones. En 1950, Gustavo Vaz preconiza la cirugía transtorácica del estómago y en 1960, Roberto Haddad, en el Hospital General de México, insistía en las ventajas del Billroth 1 en el tratamiento de la úlcera péptica de antrogástrico, no de duodeno. En 1922 y 1923, Latarje publicó en Francia sus trabajos sobre el papel de la secreción de ácido clorhídrico en la génesis de las úlceras, el de la estimulación vagal para producirla y los resultados obtenidos mediante la vagotomía troncular bilateral. A partir de 1960, se llevan a cabo un número importante y creciente de vagotomías tronculares con piloroplastía. Campuzano destacó en gastrectomías subtotales y totales, esofagogastrectomías, cirugía pancreática y derivaciones portosistémicas. Para los años 60, Francisco Puente Pereda y Armando Ordóñez Acuña habían acumulado una rica experiencia en el análisis de la relación entre desnutrición y avitaminosis en los pacientes gastrectomizados. Para eliminar los problemas de vaciamiento gástrico, realizaron vagotomías selectivas del ramo gástrico antes de su entrada al estómago. En 1985, Rafael García Carrizosa inicia la vagotomía de células parietales, más laboriosa y delicada, pero con excelentes resultados. Para 1989, José Fénix y César Gutiérrez Amperio recapitulan acerca del pasado y la cirugía actual de la úlcera péptica. En el IMSS, Roberto Blanco Benavides plantea los resultados de su experiencia acumulada en cirugía gastrointestinal en pacientes mayores de 65 años y rompe con los criterios en cuanto a los inmensos riesgos que corrían dichos pacientes al ser intervenidos quirúrgicamente. La cirugía gastroenterológica estaba representada en el Hospital General por Ayala González, la cirugía general por García Noriega y también por Eduardo Vergara Soto. Había 2 pabellones más a donde se practicaba, pero con una tendencia a especialización, que era don Julián González Méndez, tendiendo a especializarse en cirugía de tórax, y don Clemente Robles, tendiendo a especializarse en neurocirugía. Todos ellos habían accedido a los puestos que yo menciono por concurso de méritos. La cirugía esofágica, y en particular de la unión esofagogástrica, se desarrolló temprano en México. Ayala González realizó estudios sobre las hernias hiatales y los estrechamientos esofágicos en el pabellón de gastroenterología del Hospital General. En 1933 se ocupa del megaesófago consecutivo al espasmo del cardias y de su tratamiento por dilataciones. Luego vendría el tratamiento de la estenosis consecutiva a la ingesta de cáusticos, situación frecuente y que lleva a dilataciones y muchas veces a resecciones quirúrgicas. Ayala González y Mario Quiñones emplearon el procedimiento de Jankowski en la cirugía de las estenosis esofágicas desde 1929. Para las estenosis benignas del esófago, Alfredo Vicencio desarrolló una enorme experiencia a lo largo de medio siglo de práctica profesional, en particular en lo relativo a las esofagitis cáusticas. Para 1992 se tenía una gran experiencia en el manejo de estenosis del esófago en el Hospital General de México. Así lo revelan las publicaciones de Fernando Bernal Sahagún y Miguel Abdo Francis sobre el particular. En 1973, Vicente Warner une el esófago dilatado y el fundus gástrico por encima del sitio en que se efectuó simultáneamente una cardiomiotomía.
El libro de Warner, Esófago normal, esófago patológico, publicado en 1983, ofrece una visión panorámica y puesta al día de la patología y manejo de los problemas esofágicos. La sustitución del esófago por estenosis cáustica o consecutiva a su resección por neoplasias es una intervención de gran dificultad que atrajo a grandes cirujanos por muchos años. Antes de 1940, Darío Fernández, en el Hospital General, seguido por Abraham Ayala González, llevaron a cabo la sustitución del esófago por medio de tubos de piel y luego con un asa de yeyuno deslizada por debajo de los tegumentos. María Elena Ansúrez y el equipo de Enrique Flores Espinosa y Armando Ordóñez Acuña, en 1959 y 1960 respectivamente, emplearon la liberación y rotación del colon ascendente y el ciego para llevarlos hasta el cuello y anastomazar el ciego a faringe y la parte alta del colon ascendente al estómago. Más tarde, Jorge Yarza Carrión acumula una buena experiencia en adultos y en 1985, Joaquín Aspirós lo hace en niños. Posteriormente, desarrollaron técnicas utilizando tubos hechos con la curvatura mayor del estómago, la cual es la que se rota para hacerla alcanzar la faringe. Los tratamientos quirúrgicos de la hernia yatal se desarrollaron en el Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Instituto Nacional de la Nutrición, el Hospital de la Raza y el Centro Médico Nacional del IMSS, así como en los hospitales 20 de Noviembre, hoy Centro Médico, Darío Fernández y Adolfo López Mateos del ISSSTE. Esto cubre desde los años 30, una vez más con Abraham Ayala González, Darío Fernández Fierro, Gustavo Vaz Prada, Clemente Robles y otros muchos cirujanos. En los años 70, Rafael Tinajero analizó la hernia yatal simple, igual que Óscar Díaz Jiménez en 1983. Humberto Hurtado hizo reflexiones retro y prospectivas sobre su manejo. No se enfocó en la anatomía, sino en el reflujo gastroesofágico. Tuvo en mente las complicaciones severas de este, como la enfermedad de Barrett, consistente en la estenosis cicatricial por quemaduras causadas por el contenido ácido del estómago. Desde 1962, Francisco Beltrán Brown aportaba una amplia experiencia sobre el diagnóstico, complicaciones y manejo de la hernia yatal en el niño, que sigue siendo tema de preocupación y controversia. En 1981, destacan las aportaciones de Giovanni Porras sobre la hernia yatal y el reflujo de los infantes. En 1931, Clemente Robles describía la técnica desarrollada por él para realizar la esplenectomía retrógrada en lugar de hacerlo en bloque como antes se acostumbraba. Este tipo de intervenciones se llevaron a cabo en todos los hospitales del país que contaban con servicios de cirugía general y urgencias quirúrgicas. En 1950, Enrique Flores Espinosa presenta una muestra significativa de la experiencia de los cirujanos del Hospital General de México. Respecto, se puede apreciar la diferencia entre estas cirugías de épocas tempranas y las esplenectomías realizadas por medio de cirugía laparoscópica, procedimiento por primera vez realizado en el Hospital General de México por César Atié en 1994. Pues sucedió que en 1990 fue el gran cambio de la cirugía en el mundo. Las grandes incisiones de los grandes maestros pasaron a lo que es la cirugía de mínima invasión, que es la cirugía laparoscópica. En el Hospital General de México empezamos a hacerlo en 1990. Fue una época de transición difícil, crítica, sobre todo para las estrellas de la cirugía que en aquella época se resistían a llevarla a cabo. Y le voy a explicar por qué. Porque durante muchos años se acostumbraron a hacer, por decir algo, gastrectomías, colestectomías abiertas, y lo hacían muy bien. Y a algunos ya les dio flojera o no tuvieron la visión de cambiar a la cirugía de mínima invasión. Sin embargo, las personas que no aprendieron la cirugía de mínima invasión actualmente están fuera de la medicina y de la cirugía moderna. ¿Por qué? Porque actualmente la cirugía laparoscópica
por decirle algo, las colecistectomías, que se hacía el 50% abierta y el 50% laparoscópica, lo habíamos hecho a propósito para que nuestros residentes aprendieran a hacer la anatomía abierta y la laparoscópica. Pero actualmente el 98% se hace laparoscópica. Los residentes dentro del PUEM tenían que tomar cursos de posgrado para aprender la cirugía laparoscópica. Ahora en el Hospital General, la residencia de cirugía general, que abarca todo, estamos enseñándoles a hacer cirugía laparoscópica. Entonces nuestros residentes actualmente salen ya aprendiendo a hacer cirugía abierta y cirugía laparoscópica. La primera derivación esplenorrenal distal fue hecha también por Clemente Robles en 1949. En 1936, Mariano Vázquez inició las resecciones abdominoperineales en casos de cáncer colorectal. Publicó su primer caso, donde destaca el manejo del cáncer del recto, descrito en 1948 por Roberto Mendiola, y el trasplante de ano contra natura a periné, hecho por Enrique Peña y de la Peña en 1951. En 1960, Carlos Sáenz Domínguez trajo a colación la resección abdominoperineal con la experiencia obtenida en el Hospital Juárez. Y en 1962, Francisco Fonseca hace manifiesta la experiencia en el Hospital General sobre el cáncer del colon y este tipo de resecciones. En 1961, Fidel Ruiz Moreno reporta casos de carcinoma in situ anal y propone la resección abdominoperineal, criterio que comúnmente se sigue, y él propuso desde entonces versus resecciones limitadas. A Jaime de la Garza corresponde el mérito de haber establecido la quimioterapia anticancerosa en 1978. Estas resecciones abdominoperineales son llevadas a cabo en todas las grandes instituciones hospitalarias del país, y sus indicaciones se han mantenido a lo largo del último medio siglo. Conrado Zuckerman reportó experiencias y trabajos sobre el manejo quirúrgico de la constipación, una preocupación a la que se dio exagerada importancia. Se llegó al extremo de proponer la resección del recto y el sigmoides y la práctica de una colostomía para resolverla. Hoy las indicaciones más frecuentes y afortunadamente raras para colectomías totales son el colon amibiano tóxico y las trombosis mesentéricas, que implican ambas pronósticos de extrema gravedad. Tal vez la operación gastroenterológica más frecuente sea la extirpación del apéndice cecal en casos de apendicitis aguda, entidad que fue conocida hasta fines del siglo XIX. La primera apendicectomía se practicó en México en 1897. En 1902, Aureliano Urrutia discutía la patología del ciego y su apéndice, cuando ya contaba con experiencia al respecto. El diagnóstico de la apendicitis sigue siendo un problema vigente. En los servicios de más alta calidad, entre 3 y el 9% de apéndices extirpados no presentan patología o no son la causa del síndrome abdominal agudo. Los síntomas son sumamente engañosos y muchas veces faltan, particularmente en niños y ancianos. Por otro lado, las diversas posiciones anatómicas del apéndice favorecen la confusión diagnóstica. En los años 30, Gustavo Vaz Prada puso de moda la realización de laparotomías pequeñas, de unos 4 centímetros para la apendicectomía. En los años 40, Francisco Reyes Vaz la llevó a cabo mediante una incisión transversal, haciendo lo mismo Bernardo J. Gastelum, quien publicó sus muy buenos resultados en 1943. Del 90 para acá viene lo que es la cirugía laparoscópica, que es una cirugía para entrar a la cavidad abdominal, como si fuera un Nintendo, o sea, con orificios, metiendo instrumental, que se fue perfeccionando del 91 a la fecha, que los tiempos fueron mejorándose, porque todos los inicios tienen una curva de aprendizaje y cada vez es uno más hábil para realizarlo. Las apendicectomías que antiguamente se tardaban 2 horas, actualmente las hacemos en 20 minutos, 30 minutos. Las resecciones pancreáticas, las Whipples se pueden hacer. El Whipple es una resección muy grande que abarca páncreas, duodeno y la encrucijada biliopancreática, ¿verdad? Entonces,
ya se puede hacer laparoscópicamente todo ese tipo de cirugía. La cirugía de cáncer de colon, de procesos infecciosos como son las diverticulitis con infecciones y abscesos, las torsiones de intestino, todo eso ya lo podemos solucionar por vía laparoscópica. Eso es la cirugía reciente, ¿sí? Hasta hace aproximadamente 6 años en que comienza una nueva época, la cirugía robótica. La cirugía gastroenterológica abarca muchas otras áreas, entre ellas la cirugía de páncreas, hígado y vías biliares y la proctología. Su desarrollo en México, que va de la mano de la cirugía general, ha tenido un brillante transcurso en México. Parte del hospital se ha orientado a la situación quirúrgica, a la situación de cirugía. Y dentro de esa cirugía ha tomado un liderazgo y un protagonismo en lo que es la cirugía endoscópica. Es esta cirugía que se hace sin abrir, con un método endoscópico en donde todo se ve a través de una cámara. Los accesos para la cirugía cambiaron, la consecuencia de recuperación del paciente mejoró y la potencialidad del cirujano obviamente se vio incrementada. Este ha sido un proceso durante los últimos 30 años en el hospital y en el mundo. Y actualmente el estado de arte que le llaman, o la vanguardia en cirugía, es la cirugía robótica. El hospital también ha sido líder en cirugía robótica en muchos de los campos y actualmente es el único hospital federal del Sistema Federal de Hospitales e Institutos que tiene esta tecnología o esta plataforma de cirugía robótica. Los hospitales y centros médicos de los estados de la República Mexicana disponen de servicios de excelencia en prácticamente todas sus capitales y ciudades principales. Hay aportaciones de trascendencia internacional y se ha contribuido a formar especialistas provenientes de buena parte de los países iberoamericanos. Es claro que los pacientes que son intervenidos por problemas gastroenterológicos cuentan con la garantía de una atención de muy alta calidad.